Al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Berlín ardía y el Tercer Reich se derrumbaba, un nuevo conflicto se gestaba en silencio. No era una guerra de tanques ni fusiles, sino de cerebros. Estados Unidos y la Unión Soviética sabían que quien dominara la ciencia alemana dominaría el futuro. Así nació la Operación Paperclip, una red secreta para extraer a los mejores científicos nazis antes de que el enemigo lo hiciera. Apenas semanas después de la rendición alemana, equipos del ejército estadounidense comenzaron a recorrer fábricas, laboratorios y bases subterráneas. Buscaban algo más valioso que el oro. Buscaban conocimiento. Entre los documentos requisados y los trenes cargados de planos, estaban los hombres que habían diseñado las armas más temidas del siglo XX. Uno de ellos era Wernher von Braun, el joven ingeniero responsable del misil UMPO-2, el primer proyectil balístico capaz de alcanzar el borde del espacio. Bajo su supervisión, esas máquinas destruyeron ciudades europeas, pero también marcaron el nacimiento de la tecnología espacial moderna. En total, más de 1.600 científicos, ingenieros y técnicos alemanes fueron trasladados secretamente a Estados Unidos entre 1945 y 1959. Muchos de ellos habían pertenecido al partido nazi o trabajado directamente para las SS. Sin embargo, en la lógica de la Guerra Fría, su pasado fue convenientemente olvidado. Lo importante era lo que sabían. Instalados en bases del sur y del medio oeste estadounidense, comenzaron a trabajar en proyectos de cohetes, aviación, armas químicas y sistemas de inteligencia. Se les dieron nuevas identidades, casas, salarios y una orden clara: acelerar el progreso norteamericano. Mientras tanto, la opinión pública no tenía idea. Los documentos estaban clasificados, los nombres borrados. El sueño americano se construía, silenciosamente, sobre la sombra del Reich. Y fue en ese terreno ambiguo donde nació una de las alianzas más inquietantes del siglo XX. La unión entre la ciencia nazi y la ambición estadounidense. En 1946, un grupo de estos científicos fue trasladado al desierto de White Sands, Nuevo México, donde comenzaron a probar los restos de los cohetes Quinto, dos capturados en Alemania. Desde aquella base, bajo un sol abrasador y un secretismo absoluto, se lanzaron los primeros misiles en suelo estadounidense. Cada explosión, cada ascenso, era una pieza más en el rompecabezas de la nueva era tecnológica. Los mismos hombres que habían trabajado para Hitler ahora construían el futuro de la NASA. Von Braun, con su sonrisa impecable y su dominio del inglés, se convirtió en una figura pública. En los años 50, aparecía en programas de televisión explicando el sueño de llegar a la Luna. Lo que pocos sabían era que su pasado seguía manchado de sangre. Su laboratorio en Peenemünde había utilizado mano de obra esclava del campo de concentración de Mittelbau-Dora, donde miles de prisioneros murieron construyendo los cohetes INTO-2. Aún así, el gobierno estadounidense lo protegió. Los archivos fueron alterados, los interrogatorios suavizados. El enemigo se había vuelto aliado, y la propaganda necesitaba héroes, no monstruos. No todos fueron ingenieros espaciales. Algunos científicos alemanes fueron absorbidos por la CIA, que recién nacía en 1947. Ellos aportaron sus conocimientos en interrogación, manipulación psicológica y experimentación humana. Los proyectos derivados, como el MK-Ultra, buscaron métodos para controlar la mente mediante drogas, hipnosis y aislamiento sensorial. Las raíces de esas prácticas, inquietantemente, se remontaban a experimentos médicos del Reich. Mientras tanto, la Unión Soviética desarrollaba su propio programa de reclutamiento. En una carrera paralela, cientos de científicos fueron llevados a Moscú, creando una competencia científica tan intensa como secreta. Era el preludio de la Guerra Fría, y ambos bandos sabían que la victoria ya no dependería solo de la fuerza militar,
sino de la inteligencia científica. La Operación Paperclip se convirtió así en una guerra dentro de otra guerra, una por el control del conocimiento. A comienzos de los años 50, los frutos de la Operación Paperclip ya eran visibles. Los laboratorios estadounidenses comenzaron a producir cohetes más potentes, aviones a reacción y sistemas de navegación que superarían todo lo que existía antes. Las pruebas se realizaban en bases secretas como Fort Bliss y Redstone Arsenal, lugares donde los antiguos ingenieros del Reich enseñaban a sus nuevos colegas americanos los principios del vuelo supersónico y la propulsión líquida. En esas instalaciones nació el misil Redstone, precursor directo de los cohetes que llevarían a la humanidad al espacio. Cada lanzamiento era una ironía histórica. Tecnología concebida para la guerra total se transformaba en el vehículo de los sueños más elevados del hombre. Sin embargo, el precio moral era incalculable. Muchos de los científicos que trabajaban en esos proyectos jamás fueron juzgados por sus crímenes. Algunos habían experimentado con prisioneros, otros habían diseñado armas biológicas o participado en ejecuciones masivas. Pero en los archivos de Washington, sus pasados fueron convenientemente reescritos. Lo importante era el resultado. Cuando la Unión Soviética lanzó el Sputnik 1 en 1957, el pánico se apoderó de Estados Unidos. De pronto, los hombres de Paperclip se convirtieron en una necesidad urgente. Von Braun fue nombrado director del programa de cohetes en la recién creada NASA, y en menos de una década, sus diseños impulsaron la misión Apolo 11 hacia la Luna. Mientras el mundo celebraba el alunizaje en 1969, pocos recordaban que detrás del emblema americano estaban las mentes que alguna vez sirvieron al régimen nazi. El triunfo tecnológico escondía una herencia incómoda: la ciencia sin ética, el conocimiento sin memoria. En paralelo, los agentes alemanes integrados en la CIA desarrollaban nuevas técnicas de espionaje, vigilancia y guerra psicológica. Desde los cielos hasta los laboratorios, el legado del Reich seguía latiendo, disfrazado de progreso. Con el tiempo, los nombres de aquellos científicos se diluyeron entre las páginas de la historia oficial. La Operación Paperclip permaneció clasificada durante décadas. Solo en los años 80 comenzaron a revelarse los documentos que demostraban la magnitud del programa y el alcance de su encubrimiento. Lo que emergió entonces fue una historia tan fascinante como perturbadora. Los expedientes mostraban que varios científicos alemanes habían sido instalados en proyectos militares de alto nivel: desarrollo de cohetes intercontinentales, satélites de espionaje, sistemas de radar y armamento nuclear táctico. Sus conocimientos impulsaron no solo la carrera espacial, sino también la carrera armamentista. El sueño de conquistar las estrellas se entrelazó con el miedo a destruir el planeta. En paralelo, los experimentos de control mental, inspirados en prácticas médicas nazis, se extendieron bajo nuevos nombres y presupuestos ocultos. Miles de personas fueron sometidas a pruebas sin saberlo. Era la cara más oscura de un pacto con el conocimiento prohibido. Sin embargo, el relato oficial prefirió quedarse con la versión heroica, la del científico alemán que ayudó a América a llegar a la Luna. Las revistas mostraban a von Braun sonriendo junto a astronautas, ignorando el eco de los gritos que alguna vez resonaron en sus fábricas subterráneas. Hoy, el legado de la Operación Paperclip sigue vivo, no solo en los archivos, sino en cada tecnología que usamos. Los misiles, los satélites, las cápsulas espaciales y las comunicaciones modernas nacen, en parte, de aquel intercambio oscuro entre enemigos. La historia demuestra que el progreso puede avanzar incluso sobre cimientos morales inestables. Los vencedores escribieron los libros, pero los secretos quedaron enterrados bajo juramentos de silencio. Y quizás, entre los laboratorios de la NASA y las bóvedas de la CIA, aún reposen documentos que narran la verdad completa.
cómo el conocimiento de la guerra se transformó en el motor del futuro. De las ruinas del Reich nació la era espacial, y su sombra aún orbita sobre nosotros.